Shalom Aleichem, que la paz sea con ustedes y que el Ruach del Elohim de Israel también nos acompañe en esta segunda ocasión donde hablamos sobre la identidad del Mashiach, ¿vale? Revelando la identidad del Mashiach. Tuvimos la primera parte que se llamó el Consolador Prometido y esta segunda parte pues vamos a hablar sobre Hamenahem, ¿vale? ¿Por qué es importante tener en cuenta la primera parte y por qué es importante esta segunda parte? Bueno, tenemos una profecía, una palabra en el libro de Zacarías capítulo 4, solamente les voy a leer un verso para que entiendan un asunto, porque siempre es bueno tener dos testigos, en este caso buscar un respaldo para lo que se comparte, la fe que se comparte en el Tanaj y en Brit Hadashah, ¿no? Porque en este capítulo de Zacarías capítulo 4, especialmente verso desde el 8 al 14, ¿no? Se describe que hay un olivo que tiene dos ramas y en medio pues hay un candelabro. Pues, el candelabro es el símbolo de la presencia del Ruach. La luz es también lo que necesitamos para estudiar su luz, para estudiar las escrituras y entender lo que nos quiere compartir. Pero esta luz y este candelabro está en medio, a la izquierda y a la derecha pues tenemos el Tanaj y el Brit Hadashah. ¿Ves? Dice en verso 12, hable aún de nuevo y díjele, ¿qué significan las dos ramas de olivas que por medio de dos tubos de oro vierten de ese aceite? Bueno, respondiéndole diciendo, ¿no sabes qué es eso? Y dije, Adón mío, no. Y él dijo, estos dos hijos del aceite son los que están delante de Adonai de toda la tierra. Por lo tanto, tenemos aquí dos testigos y es bueno que lo tengamos en cuenta, el Tanaj y el Brit Hadashah, y por eso la primera parte pues hemos presentado sobre el Consolador Prometido, quién es el Consolador Prometido según el Brit Hadashah, y vamos a ver en esa segunda parte quién es el Hamenahem, una palabra que nos viene del acróstico del título Mashiach, ¿vale? Por eso les recomiendo a los que no escucharon la primera parte que escuchan, o si no, después pueden escucharla. Tampoco tienen un seguimiento, pueden escuchar esta segunda parte y después la primera parte, no hay ninguna importancia. El nombre es quien precisamente revela la identidad espiritual de la persona que lo porta, ¿no? Porque obviamente el nombre pertenece a una persona. Así que en la cultura hebrea, el nombre revela parte de la esencia de una persona, ¿vale? No solamente es como en español, pues un nombre no significa nada, es decir, no tiene un significado más allá del propio nombre que está dentro de la partida de nacimiento. No, lo mismo está en la fe hebrea. La cultura hebrea, pues, revela parte de la identidad del ser mucho más profundo. No vamos a explicar todo en esta ocasión, pero entiendan que no es solo un mero nombre, describe también su forma de ser, su experiencia, puede contener una profecía, puede contener la experiencia de sus padres o algo sobre, o cierta característica sobre el recién nacido, ¿no? La persona que lleva su nombre, como fue en el caso de Jacob, le puso por nombre el que sujeta del talón, porque sujetaba el talón de su hermano, de Esaú, que estaba rojizo, por eso le puso el nombre Esaú, rojizo, peludo rojo, y Esaú, y Jacob, porque sujetaba el talón del calcaniano de su hermanito cuando fueron engendrados. Algunos pues malinterpretan y le llaman que es suplantador. No tiene nada que ver Jacob con suplantar un derecho, sino que el que sujeta del talón. Y no por nada Elohim, por debido a su experiencia, le cambió su nombre en Israel. ¿No? Ya no es alguien que sujeta el talón del primogénito, el primero que nació, sino que se convirtió en hijo de Elohim. Así, ante Elohim tiene derecho del primogénito. Bueno, cuando hablamos de la identidad de Elohim, porque en este caso ya no hablamos de una persona cualquiera, sino del Mashiach, y a ver quién es, ¿no? Vemos en la primera parte que el Consolador es el Ruach HaKadosh, y el Ruach HaKadosh es una forma de expresar la identidad, de definir de una otra forma distinta de la parte real visible, ¿no? Al Yeshua mismo. Así que es lo que tratamos, ¿no? Así, cuando hablamos de la identidad de Elohim, todos estamos de acuerdo que Elohim es espíritu, como bien se describe en el
Pablo Shaul lo describió en 2 Corintios capítulo 3, 17. Elohim es espíritu, ¿no? Lo hemos citado en la parte anterior. Vamos a ver eso. El Elohim de Israel se ha manifestado bajo diferentes maneras y se ha revelado bajo múltiples nombres. Cada uno de estos multitud de nombres, revelados desde el Génesis hasta Apocalipsis, pues describe un cierto atributo del Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero cuando entran por medio los títulos personales, como es el título hebreo Hamashiach, aquí entran en medio las interpretaciones y los prejuicios, y ocurre lo mismo como sucede con las palabras griegas del Brit Hadashah, como vimos en el caso de la palabra alos en la presentación anterior. Y eso referente al título Paracletos, ¿vale? Alos, un otro, Paracletos, es decir, un otro mediador, consolador. Así que mientras la palabra griega, que la hemos presentado en la primera parte, Paracletos, oculta la identidad espiritual del Redentor a través de su título Ruach o Espíritu, como suena en español, y un atributo Kadosh, que es santo, pero revelado como abogado, el consolador, quien no deja huérfanos a sus hijos, intercesor o mediador. Pues del mismo modo, la palabra o título hebreo Hamashiach, el ungido, nos revela la identidad tanto como Elohim, como el Goel, es decir, mi pariente más cercano, mi familiar con derecho dispuesto a pagar el precio para redimir mi vida condenada a la muerte a causa del pecado, ¿vale? Siempre cuando hablamos del Mashiach, no hablamos de un rey humano que viene aquí a restaurar la soberanía de Israel. Sí, lo va a hacer, pero el propósito del Mashiach, del Goel, en este caso mi pariente más cercano, dentro del plan de redención, no es una restauración física porque somos esclavos por todas las partes esparcidos a causa de nuestras propias transgresiones. Nuestros padres se vendieron como esclavos entre las naciones y porque como consecuencia nosotros hemos nacido en la esclavitud ajenos. Obviamente es parte de la obra del Mashiach, del Redentor, hacer esta parte, pero principalmente el fundamento prioritario, ¿no?, que está dentro del plan de redención, es recuperar lo que Adán ha perdido, la imagen y semejanza, que Adán ha perdido imagen y semejanza de su hacedor, de su creador. Por esto cuando hablamos del Goel, es decir, el pariente más cercano, el Redentor o Hamashiach, el ungido ¿para qué? No, para ser rey en Israel, sí, eso para la persona que solamente quiere ver la parte física, no la parte que a ellos le importa, porque solamente le importa la carne, la parte exterior. Pero Mashiach, Yeshua, quien es de verdad el Mashiach, no vino solamente para hacer Israel cabeza de las naciones, sino para hacer de Israel el pueblo a través de quien se pueda compartir el principio de la restauración, de la identidad, del Elohim de Israel, de la naturaleza que Adán ha perdido desde la fundación del mundo por medio del pecado, ¿vale? Esta es la principal obra del Goel, del Redentor. Y aquí sí que esta palabra, pues Mashiach, incluye no solamente la parte física visible, sino también la parte espiritual, porque para un buen entendimiento de la obra del Hamashiach, de Yeshua, del Redentor, del ungido, del Goel, de mi pariente más cercano, también es imprescindible tener conocimiento sobre lo que estipula, lo que prefigura, lo que indica, lo que ordena las leyes de la redención según está revelado en la Torá, ¿no? Eso es bastante importante y fundamental. Si no, pues la gente malinterpretará siempre buscando ver lo que sus conceptos, sus ojos quieren ver, como vimos en la parte anterior, por medio de un otro. Es decir, algo que ellos confeccionaron a causa de interpretaciones ajenas, de conceptos de falsos maestros, personas que usan mal la palabra de las escrituras, hablando en el nombre de Elohim de Israel, pero de su propia concupiscencia. Que Elohim haga juicio y separación y que adelante, ¿no?, el tiempo del juicio contra la casa de Israel, contra los dirigentes espirituales del pueblo de Israel, como vimos en la parte de Profecías al Día, capítulo número 3 del libro de Miqueas. Es un capítulo de Profecías al Día porque nos revela el pasado, varias etapas del pasado, y nos revela el presente en cual estamos entrando, pero que Él actúe para
hacer purificación dentro de su pueblo para que los que buscan la verdad no sean más confundidos por maestros, por guías que llevan por un mal sendero, llevando lejos a muchas almas hasta hacerlos negar a Yeshua y a su Padre, negar al Padre y al Hijo según Juan, el primer libro, y el segundo también lo explica, que todo aquel que niega al Padre y al Hijo son anti-Mashiach, una obra ajena. Y por desgracia, como Pedro bien escribió, como hubo en el pasado falsos profetas, igual habrá entre ustedes quien le enseñará herejías destructoras, de tal modo que negarán al Redentor, al que les compró con su propia sangre, ¿vale? Al Mashiach, en este caso, a Yeshua, quien es nuestro verdadero Cordero, quien pagó con su sangre el derecho, por tener el derecho de redimirnos, pagó el precio que el pecado reclama, vida por vida, ¿vale? La paga del pecado es la muerte, por eso el pecado no se perdona, el pecador se perdona siempre y cuando tiene un Goel, ¿va? Tiene a Mashiach, tiene al ungido, pariente más cercano, familiar con derecho y puede, con poder de poder pagar este precio para la redención de la vida condenada al pecado, a la destrucción, ¿vale? Tengan en cuenta el audio que tenemos aquí en nuestro canal de YouTube, destinados a la perdición, ¿vale? Porque desde Adán todas las personas están condenadas a perdición eterna, salvo y cuando encuentran a este pariente más cercano, a este Goel al Mashiach, ¿vale? Y entender por qué es mi pariente más cercano y por qué del mismo tiempo tiene poder. ¿Qué significa eso? Tener poder de pagar un precio vida por vida, ¿no? Y por qué este precio yo no puedo pagarlo con mi propia vida y no es suficiente, ¿vale? Si yo lo pago, yo nunca voy a resucitar, pero Él lo pagó y Él está vivo. Y gracias a esta vida que Él tiene en Él mismo, ¿vale? A esta identidad que Él tiene, esta fuente de vida en sí mismo, puede darme vida eterna a mí también, por ser mi pariente que puede redimirme. Bueno, capten la idea, no vamos a entrar en detalle, hay demasiada profundidad. Seguimos con nuestro tema, no nos desviemos. La palabra hebrea Menahem, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre Hamenahem, esa es el título de la segunda parte. En realidad significa consolador, ¿no? Por eso hemos visto que tenemos una fuente que alumbra el candelabro, la menorá, ¿no? La luz, que es la luz de la verdad, la luz de las naciones, y en esta luz tenemos que andar todos. Una fuente que nos viene de aceite virgen extra del Tanaj, y la otra que la vimos del Brit Hadashah, ¿vale? Esto espero que pueda alumbrar la vista de todos los que escuchan. La palabra Menahem significa consolador. Es el equivalente a la palabra griega parakletos, consolador, es decir, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo. El Espíritu que nos santifica, que nos hace Kodesh, ¿vale? Hemos presentado un poquito la primera parte, quizás no se entendió bien la diferencia entre el Espíritu de la Santidad, el Ruach HaKodesh, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKadosh, ¿vale? El Ruach HaKadosh es la identidad de Yeshua y Él es quien nos santifica. Él nos hace Kadosh. El que es Kadosh nos hace Kodesh, ¿vale? Nos da la santidad. Por eso las dos palabras Kodesh y Kadosh se puede referir a la obra de Yeshua, a algo que es y a algo que hace a favor de nosotros. Según el libro judío, el Talmud Bavli describe en el tratado de Pesachim, capítulo 54, que en el Tanaj el Mashiach es identificado también a través de una sucesión de nombres, ¿vale? No por nada le estoy presentando de una fuente que pertenece al pueblo judío, es parte de la cultura, de la tradición, hay muchas partes buenas, no acostumbro buscar en esta fuente porque espero que nadie lo tome como que los comparto como forma de enseñanza, porque también como tiene mucha verdad, también tiene mucha herejía, mucha interpretación ajena que lleva a uno a perderse en otro sendero, ¿no? Es una fuente ajena. Entiendan que hay bendición y hay maldición. Cuando una persona no se aferra a las escrituras para que las escrituras le sirvan como luz, ¿vale? No le ha amanecido. Por lo tanto, la persona que escudriñan en estos libros, parte del judaísmo, que no edifica, es decir, que no tiene como fundamento las escrituras del Tanaj y del Brit Hadashah,
puede pegarse enseñanzas que no son correctas. Por eso nunca recomiendo a nadie investigar los libros del judaísmo, ¿vale? Por lo mucho que alguno me puede juzgar, mal juzgar por no entender lo que quiero decir. Y tampoco voy a quitar a nadie que no me juzgue, porque bueno, también es una obra, ¿no? El que quiere tropezar va a tropezar. Soy una piedra en el camino del que quiere tropezar, pero también soy una piedra para el que quiere edificar, subir más alto, alcanzar la meta. Así que cada uno según lo que hay en su corazón van a entender o no van a entender. Bueno, entonces, en esos libros, siempre y cuando se tiene un buen fundamento en el Tanaj, en el Brit Hadashah, se puede leer cualquier otro libro fuera de las escrituras. Nunca jamás es bueno leer Jubileos, Enoch, Sabiduría, la llave mayor, menor de Salomón, bueno, los libros de los demonios, lo que quieran leer, Talmud, Mishnah, Rambam, a quien quiera, ¿vale? Primeramente, tener un buen respaldo, un buen fundamento sobre los principios de la fe hebrea según las leyes de la Torá, y en la luz de estas entenderán y tendrán la facultad de poder discernir, sacar lo bueno y desechar lo que no es Tanaj, lo que no es de Elohim, sino que es interpretación del hombre, porque aquí es el detalle. Bueno, yo les voy a presentar en este caso algo relacionado con nuestra palabra Menahem, y por eso en el Talmud de Babilonia, en Tratado Sanhedrin, página 98 también, el lado B, se encuentran ideas traídas de varias casas de estudio sobre el nombre del Mashiach. Recordemos que dentro del judaísmo hay varias líneas de interpretación. Cada judío pues se aferra a una de estas casas de estudio y no hay conflicto entre ellos, porque a fin de cuentas, aunque hay alguna diferencia entre la forma de interpretación, tiene muchas cosas en común, van juntos. Pues con relación al nombre del Mashiach está escrito, ¿no? En todas estas casas tienen algo en común en cuanto al nombre del Mashiach. ¿Cuál es su nombre? No está escrito. Su nombre es Shiloh, porque está escrito hasta que venga Shiloh, ¿no? Conocemos la profecía, no hace falta buscar demasiado, porque todos sabemos que desde Jacob vino la profecía que la vara del reino quedará en las manos de Yehudá. Yehudá recibió la mitad del derecho del primogénito, ¿vale? Y Efraín y Manasés la otra mitad, el derecho que pertenecía a Rubén. Recordamos que Rubén fue el primogénito de Jacob, pero a causa de una transgresión perdió el derecho, y este derecho se dividió como parte de la autoridad, de la soberanía de la cabeza del clan en las manos de Judá, y por eso dijo, la vara del reino quedará como cabeza de los clanes de Israel en Judá hasta que venga Shiloh, ¿vale? Y la otra parte de la bendición, de la multiplicación, del rocío del cielo y los frutos de la tierra, fue descansado sobre Manasés y Efraín. Bueno, Efraín primero, Manasés el segundo, ¿no? El primogénito, otra vez vino el segundo. Bueno, otros dicen, su nombre es Menahem, ¿vale? Otra casa, porque está escrito, porque Menahem, el consolador, que aliviará mi alma, está lejos, ¿vale? Esas son algunas palabras que están dentro de este libro de Talmud. En esta ocasión vamos a ver la interpretación de uno de esos tres grupos de nombres según tres líneas de estudio de las casas judías, ¿no? Y sobre todo, ¿qué relevancia tienen ellos con el título del Redentor? ¿Vale? Voy a presentar tres, recordemos que en hebreo, por eso le mencionaba al principio, todos los nombres tienen un fundamento, ¿verdad? Refleja parte del ser, de la identidad más allá de las apariencias, más allá de la partida de nacimiento, de cómo la gente lo llama. Dentro de los nombres hebreos está incorporado bastante mensaje. En este caso hay una serie de nombres hebreos, algunos lo vamos a ver con las citas, y por ejemplo, una de las casas de estas líneas de interpretación que hablan sobre el nombre del Mashiach, según está revelado en el Tanaj, nos presenta cuatro nombres, que es Micael, Shalom, Immanuel y Ginena, ¿vale? Otra casa sobre la cual nos vamos a dedicar nosotros en esta ocasión, presentan cuatro nombres, Menahem, Shiloh, Inon y Hananía. Y el otro tercero es Matitiyahu, Shmaya, Iftach, Haim, ¿no? Todos estos nombres
tienen un fundamento porque no, es decir, tienen que ver con el acróstico del nombre del título Mashiach, de la palabra hebrea Mashiach, ¿vale? Ungido. Hay un teólogo un comentarista bíblico, un rabino Isaac Abravanel, en su obra Yeshut Meshijo, nos revela que las iniciales de cada uno de esos nombres forman la palabra Mashiach, ¿vale? Aquí en el título Mashiach, las letras en hebreo son Mem, Shin, Yod, Het. Por lo tanto, todos estos nombres que antes mencioné de los 4 grupos de nombre en las 3 casas de estudio de las escrituras, pues cada letra principal, primera letra de esos 4 nombres, contienen o son parte del acróstico del título Mashiach. Mem, Shin, Yod, Het. Así bien podemos ver que la palabra Menahem, que empieza con un Mem, con la primera letra de Mashiach, ¿no?, significa consolador. Es decir, alguien que trae la paz, según el libro de Lamentaciones, capítulo 1, verso 16, de donde antes le cité, aunque no le mencioné la cita. La otra letra, que es de donde viene Shiloh, que es un Shin de Hamashiach, Mem Shin, es del título o del nombre Shiloh, según Génesis 49, verso 10. Shiloh es un apodo del Mashiach de una raíz que significa tranquilo, tranquilidad. ¿Vale? Por una parte vemos el Consolador, quien trae la paz. Por otra parte Shiloh, que es un apodo del Mashiach, que significa tranquilo, nos trae la tranquilidad. Luego, la tercera consonante del título Mashiach es Yod, Shin, Mem, Shin y Yod, es la tercera, ¿no? Viene del nombre Inon, como vimos, Menahem, Shiloh, Inon. Y este nombre lo encontramos en Salmo 72, verso 17, ¿vale? Viene de una raíz primaria que significa retoñar, pagar por retoño. Retoños, figurativamente, pues significa ser perpetuo, perdurar, ¿no? Y la última letra, que es un Het del Mashiach, es un Het, viene del nombre Haninach, ¿vale?, que significa clemencia, gracia o misericordia. Bueno, si quieren. Y eso lo pueden leer, aparece en Jeremías capítulo 16, verso 13. Bueno, si quieren combinar los nombres, sacarán un mensaje bastante interesante, revelador en cuanto a la identidad o la forma de la obra del Mashiach. Como hemos descrito un poco antes, cuando hablamos de los muchos nombres del Elohim de Israel, estamos hablando de muchos atributos o características suyas. Entre sus atributos o características, una se destaca sobre todas las demás, y esta porque en sí abarca el resumen de todo el plan de redención del ser humano. Bueno, obviamente desde el pecado de Adán, ¿no?, hasta a fin de los 7000 años, cuando se acabará todo el proyecto de redención. Bueno, el título Hamashiach pues integra todas las virtudes expresadas por medio de todos los atributos de Elohim, como se revela en el Tanaj, en el Brit Hadashah, que se ha revelado por medio de nuestros padres como a todo el pueblo de Israel. Elohim, ¿por qué? Recordamos que cada nombre representa una parte de sus atributos, de su carácter de misericordia y de justicia, ¿no? El Jireh, el que nos provee. El Roy es el que me ve, y claro, si me ve que estoy en falta, me provee, ¿no? Por eso, bueno, hay muchos nombres aquí en la Congregación Internacional Yeshua es mi Redentor. Hemos compartido una serie de títulos, nombres y atributos del Elohim de Israel. Queda bastante por compartir. Con el tiempo vamos a compartir más. Será un PDF largo, ya tenemos más de 30 páginas con explicaciones sobre los atributos de Elohim de Israel según estos títulos. Pues bien, vemos que Menahem, el que tiene la paz, el que trae la paz, el consolador. Shiloh significa tranquilidad, tranquilo. Inon, que es retoñar o ser perpetuo, perdurar. De aquí entendemos también la profecía, que uno de sus nombres no solamente es el Shalom, Zar Shalom, príncipe de Shalom, sino también el Padre de la eternidad. ¿Ah? Entendemos por qué en este
dentro de la palabra Mashiach, de ese título, a través del Yod, de esta letra Yod, de la tercera consonante del nombre Inon, se describe esta forma de Yeshua, también como retoño, ser descendiente de la tribu de David, y también el que levantará la casa de David y el templo de David, ¿no? El culto que él estableció según el corazón, buenos en espíritu y en la verdad. Y también pues se describe parte de su ser interior, de su espíritu, que es perpetuo, perdurar, no es algo que va a quedar, según la profecía también que está en el libro de Daniel. Aquí les abro para que entiendan, les hago paréntesis, menciones para que entiendan las correlaciones, ¿no? La piedrecita, que es un símbolo de la obra de Yeshua, que él hará, edificará del pueblo de Israel una nación, un reino que perdurará, ¿no? Será perpetuo para siempre. Y por lo tanto, de la misma razón, porque Él es el Padre de las eternidades y está la vida en Él mismo por ser hijo engendrado de su Padre, pues tiene la misma fuerza, el mismo poder de vida eterna en sí mismo, razón por cual todo el que en Él cree pasará de muerte a vida eterna, ¿vale? Todo el que cree en Él. Y la última letra, que es Jaim, que es clemencia, gracias y misericordia. Ya conocemos bastante bien este fundamento revelado en el Tanaj, en Brit Hadashah, porque tanto amó Elohim el mundo, ¿no?, que entregó o permitió que su hijo se disponga a ser mi pariente más cercano, el Goel, ¿no? Y el Goel pues pagó el precio, nos rescató, nos redimió con su propia sangre. Es un ruaj, un espíritu vivificante, el consolador, el menahem también, ¿no?, que nos da la salvación, la vida eterna por misericordia. Bueno, esa palabra gracia, a algunos que les molesta porque tiene que ver, como si el español tiene que ver con los nombres de los dioses griegos. Bueno, por eso a veces no es bueno usarla, es mejor usar la palabra hebrea que es kavod, que es misericordia, que expresa significa lo mismo gracia, pero las personas que se quejan por esas palabras de origen que tienen que ver con los nombres de los dioses griegos, pues mejor evitarlos para no ser piedras de tropiezo para ellos. Como he descrito antes, todas estas 4 características pues se pueden combinar para expresar, para ver a través de estas palabras Menahem, Shiloh, Inon, Haninach, ver las características del ser interior más allá de las apariencias. Bueno, las apariencias, pues vemos en Isaías 53, no tenía nada que atraiga la mirada, es decir, algo normal, hijo del carpintero, ¿no? Como a veces aparece por allá. Ben Adán, hijo descendiente de Adán, es decir, en cuanto a la carne, como nosotros, ¿vale? Así lo describió. Por eso vino y se hizo nuestro pariente más cercano. Como pueden observar, cada letra de este título Mashiach nos revela ciertos atributos descritos por medio de esos 4 nombres: consolador, tranquilidad, perdurar, clemencia. Esta descripción nos revela que el título Mashiach es un acróstico, ¿vale? De aquí la idea que como Amén, como Shalom, ¿no?, como Yod Hei Vav Hei, las 4 letras, todos son acrósticos, entre otros, igual la palabra Mashiach. Las enseñanzas que pueden brotar por medio de la combinación de esos 4 atributos o características incorporados en la palabra Mashiach nos puede revelar la identidad de quién es, del ser que lleva este título, ¿vale? Y también es verdad que la combinación de estas 4 características, consolador, tranquilidad, perdurar, clemencia, nos puede llevar a meses de estudio comparativo sobre los textos de las Escrituras para ver en su plenitud la identidad soberana del ser que se ha dispuesto a ser mi redentor y el tuyo, ¿vale? No por nada le mencioné un poquito antes como la piedrecita, ¿no?, que se desprendió del monte sin la ayuda de una mano, la profecía de Daniel, el sueño de Nebuchadnezzar. Y esta piedrecita pues es un símbolo del pueblo de Israel según la obra del Redentor, del Melech de Israel, del Rey de Israel, del Mashiach,
que lo va a hacer perdurar para siempre, ¿no? También Él perdurará para siempre porque Él es Padre de las eternidades. La eternidad está en Él mismo. Razón por cual nosotros vamos a tener la eternidad, ¿vale? Nosotros igual tenemos un principio, pero a tener un principio no significa que no podemos tener eternidad, ¿vale? Aquel que se dispondrá a la investigación, le aseguro que tendrá sin fin de evidencias en cuanto a la identidad del único Elohim quien se dispuso a salvarnos, razón por cual él dijo, yo soy, y aquí aparecen las cuatro consonantes Yod He Vav He, es decir, Adonai, yo soy quien será, quien fue, quien es, y fuera de mí no hay Salvador, ¿vale? Punto y corto y claro. Isaías 43, verso 11. Fuera de él no hay Salvador, fuera del Elohim del Tanaj. En el Tanaj se describe a Yeshua como el Mashiach. ¿Qué hace Mashiach? Pues es el Goel, el que salva, ¿entendemos? Y a través de la palabra Zemach, ¿vale? También esta palabra Zemach es un título, es un nombre del Mashiach, y también todos los sabios de Israel, los que escudriñan las escrituras con sinceridad, bien lo identificaron así. Vamos a leer el libro de Zacarías, capítulo 6, verso 12, donde aparece este nombre Zemach, ¿vale? Como antes hemos visto que el nombre Inon viene de una raíz que significa retoñar, ¿vale? Y este retoño, ser perpetuo, que perdurará, se presenta como retoño de la casa de David, ¿vale? No por nada aparece como retoño, como planta. Pero bueno, y les hablarás diciendo, así ha hablado Adonai de los ejércitos. He aquí, el hombre, ¿vale? Hombre, Ben Adán, ¿no? Cuyo nombre es Zemach, aparece en hebreo, bueno, en español no aparece Zemach, aparece la palabra retoño o planta, según otra edición. Pero en hebreo, este nombre, retoño o planta, es Zemach, ¿vale? Por eso lo presento según aparece en el Tanaj, cada uno puede comprobarlo, ¿verdad? Así ha hablado Adonai de los ejércitos. He aquí el hombre cuyo nombre es Zemach, es decir, retoño, planta, que de su lugar brotará y construirá el atrio del Eterno. ¿Vale? Zacarías 6:12. No por nada vemos al Mashiach, a Yeshua en Brit Hadashah, edificando el templo para su Padre. ¿Vale? Y estas materiales, estas piedras vivas, en el Brit Hadashah se describe que somos nosotros. Y en la presentación sobre el cruce del Jordán, que la encuentra en YouTube, según el Yehoshua capítulo 3 y 4, en nuestro canal de YouTube, allá se menciona las 12 piedras, son el símbolo de los 12 tribus de Israel, suma de los redimidos. Con esta piedra, pues se edificó el altar, es decir, se formará el templo real donde morará el Ruach, la presencia del Padre de Yeshua en el corazón de las personas para siempre, un símbolo de lo que aparece en Apocalipsis. Y en Apocalipsis 21 se describe bien claro, no había templo. ¿Por qué? Porque el templo es la suma de los redimidos. Y Elohim viviente, el Padre de Yeshua, y Yeshua el Cordero, pues hará morada con ellos al final de los 1000 años, ¿vale? No nos desviemos, leímos antes que uno de los atributos del Mashiach es que será Menahem, es decir, consolador. Y como todas las consonantes hebreas tienen un valor numérico, es decir, del Aleph hasta el Tav, la última letra del calendario hebreo, del alfabeto hebreo, todas las consonantes tienen un valor numérico. Como Aleph es 1, así Bet es 2, bueno, así todas las letras tienen un valor numérico. En este caso, las 4 consonantes del palabra Menahem, del título Mashiach, también tienen un valor numérico. Y lo vamos a ver, ¿no? Vamos a ver que la consonante Mem tiene valor numérico 40, se puede comprobar, ustedes pueden comprobarlo. La consonante Shin tiene un valor numérico 50. La Het tiene un valor numérico 8. Y la Mem tiene un valor numérico 40. Menahem.
Menahem, Men, Nun, Het, Mem, ¿vale? 40, 50, 8, 40. En total suma 138. Ahora, si toman la palabra Zemach, retoño, planta, una palabra que es llamada nombre, ¿vale? El nombre Zemach, si tomamos este nombre Zemach, podemos observar que tanto el título del Mashiach, del Menahem, que es como el nombre Zemach, tiene el mismo valor numérico. Zemach tienen 3 consonantes: Zadi, Mem y Het. Zadi tiene el valor numérico 90. Mem tiene el mismo valor 40, como lo vimos antes de la palabra Menahem, del título del acróstico que se forma de la palabra Mashiach. Y Zadi, Mem y Het. Het tiene el valor numérico 8. En total, si sumamos 90, 40 más 8, 138. Puede que para algunos eso sería coincidencia, pero las escrituras hebreas no contienen coincidencia. Cuando están trazados dentro del Tanaj los detalles del plan de redención, no suelen haber coincidencia porque son demasiadas, ¿vale? Aquí solo es un ejemplo. Menahem, consolador. Menahem significa consolador. Zemach significa retoño. Son características de una sola persona, es decir, del Mashiach. Así vemos que en Juan 14, 16, 17 dijo Yeshua: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, como me gusta en la primera parte de esta presentación, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce más. Vosotros lo conocéis, porque está con vosotros y será en vosotros. En Isaías 51, verso 1, 3 y 12 que vamos a leer, dice: oídme. No vamos a leer todo el capítulo porque solamente voy a sacar, léanlo ustedes, yo solamente le quiero citar esos 3 versos y sacar la idea de los textos, ¿no? Para no demorarnos muchos. Oídme los que seguís justicia. ¿Vale? Este mensaje no es para cualquier persona, ¿no? Vimos porque hay personas que ven, leen, saben leer, pero no entienden. Y es personas que tienen oídos, tienen orejas, no les sirven para nada porque no lo tienen tapadas, no lo sé, no escuchan. A pesar de que hay una bendición, Apocalipsis 1:3, feliz del que lee, ¿no? El que se dedica a estudiar. Por eso compartimos por escrito esta guía. También habrá una guía de estudio. Le invito cuando los que podrán buscar, descargar desde nuestros canales, desde el grupo en defensa de la verdad, de la página de Script o del web que tenemos, nombre Congregación Internacional Yeshua Mi Redentor es Yeshua, ¿no? Y descarguen por escrito la guía de los estudios. Tenemos bastantes. Y también feliz del que lee, del que escucha y del que pone por obra, porque sobre todo es lo que importa, ¿vale? Oídme los que seguís justicia, ¿vale? Los que buscáis al Elohim de Israel, a Adonai, ¿vale? Eso es un mensaje claro. Y verso 3 dice: ciertamente consolará Adonai a Sión, ¿vale? Consolador, consolará. Y verso 12 dice: yo soy vuestro consolador, es decir, yo soy vuestro paracletos, yo soy vuestro Menahem. Por eso, como recordamos, la palabra consolador es un término derivado del griego parakletos, traducido como consolador. Yo soy vuestro paracletos, yo soy vuestro Menahem, derivado de la palabra, de la preposición para, de donde viene paracletos. Eso significa al lado de, para los que no escucharon la primera parte, ¿no? Paracletos, para, significa al lado de, y el participio kletos, que se traduce uno llamado, es decir, uno llamado a estar al lado. Literalmente eso significa llamado para estar junto a, o uno llamado al lado de. Mashiach, paracleto, consolador, son sinónimos en significado con la palabra hebrea Shehinah, ¿vale?
La palabra Shejinah es una expresión hebrea que define la presencia del Adonai, del Elohim de Israel, por medio de una manifestación gloriosa y se deriva del verbo hebreo shakan, que significa morar o residir. ¿No? ¿Entienden? No sé si logran hacer las conexiones para ver la identidad del que dijo que morará con nosotros. Shejinah se refiere a la habitación o morada de la presencia del Elohim, según menciona Moisés en Deuteronomios capítulo 12, verso 4 y el 5. Como decir que Él es nuestro, ¿quién? Nuestro vecino más cercano. ¿No? Hizo morada, llamado a estar, a vivir, a sentarse al lado. Llamado para estar junto a su pueblo en este caso. Eso es el sentido literal de la palabra Menahem, de la palabra Shejinah, de la palabra consolador, paracletos, Mashiach, mi pariente más cercano, el Goel. Yo soy tu único salvador, ¿vale? Y pondré mi tabernáculo o mi residencia o mishkan, como está en hebreo, del verbo shakan, que significa residir. Y pondré mi tabernáculo en medio de vosotros, ¿vale? Es aquí el fundamento donde vemos el significado de la Shekinah en el mishkan, en el templo, ¿no? El lugar sagrado, que significa residir en medio de vosotros. Eso lo pueden leer en Levítico capítulo 26, verso 11, un capítulo bastante importante, es la suma pasado, presente, futuro, abarca bastante de la obra de redención y del plan de restauración de la identidad hebrea, del derecho que ha perdido el pueblo de Israel, el derecho que lo pueden recuperar por medio de la fe en Yeshua. Si no, de nada puede uno practicar ritos y rituales enseñada por reglas rabínicas. Si no conoce a Yeshua, a esta Shejinah, a este pariente más cercano, a Mashiach, el Paracletos, fallará en el blanco. Y pondré mi tabernáculo, esto es la Shejinah, o mi seguridad. Se trata de un juego de palabras entre Mishkan, tabernáculo, y Mashkoni, que significa seguridad, es decir, que fue tomada como una seguridad, ¿vale? Pondré mi tabernáculo, eso es algo que nos da a nosotros la certeza de su presencia. No solamente que Él nos provee, sino que Él se convierte en nuestro escudo, nuestra defensa. De aquí el nombre Elohim Nisi, nuestra bandera. En Mateo 25, 31, la expresión vendrá en su gloria tiene el mismo sentido que la expresión Shejinah. Del mismo modo, los discípulos del Redentor Yeshua declararon que vieron la gloria, es decir, la Shejinah del Elohim en la presencia de Yeshua. Dice Juan capítulo 1, verso 14. La palabra se hizo carne y habitó, ¿vale? Y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su Shejinah, es decir, manifestación de su kavod. Se traduce por gloria para los que no saben, pero lo siento para los que malinterpretan y piensan que hablamos de otros dioses del panteón griego. Bueno, la Shejinah fue la Shejinah del ungido Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad, ¿vale? Aquí se explica bastante bien qué es lo que vieron los discípulos. ¿La kavod de quién? La kavod de Yeshua. ¿Quién era Yeshua? El unigénito del Padre, es decir, el único hijo engendrado, monogénesis como está en el griego. Entonces, ¿hijo de quién? ¿De Yosef? Nunca jamás. Yosef con Miriam no tuvieron relación íntima hasta que dio a luz. Y no por nada, el Malach dijo claramente, el que tú vas a engendrar será llamado Ben Elión, es decir, hijo del Altísimo. Así que los que buscan interpretaciones y raíces de conceptos anti-Mashiach pueden escuchar la voz de los demonios que enseña por diferentes líderes religiosos dentro del judío mesianismo. La Shejinah del unigénito Hijo del Padre, lleno de misericordia y verdad. Creo que esta palabra exactamente, Shejinah, aparece en la edición mesiánica Kadosh, ¿vale? No es que la comparto, pero en este caso traduce bien la palabra kavod, usa mejor que la palabra gloria, que de Reina Valera,
y lo expresa de esta forma, la Shejinah, y lo expresa bastante bien. Por eso es bueno conocer el concepto. Antes de buscar una edición perfecta bíblica no van a encontrar ninguna, pero conociendo el trasfondo cultural del Tanaj, puede sacar provecho de las ediciones bíblicas citando la mejor posible. ¿Quién ve en estas palabras el vecino más cercano? Habitación, morada, como se describe la palabra Shejinah, indicando la manifestación de Elohim. En realidad se refiere a Yeshua. Bueno, por medio del mismo entendimiento revelado por medio de la palabra griega alos y otros, ¿vale? La misma gloria Shejinah, del que habitó, de quien vimos la kavod, ¿no? La manifestación de su gloria, pues tiene el mismo significado que la palabra alos, pero de otra forma, diferente, distinto. No sé cuántas personas logran ver quién es este pariente más cercano, quien habitó, porque la palabra se hizo carne, habitó. En realidad, en hebreo tiene el significado, puse su tabernáculo tabernaculizó en medio de nosotros. ¿Vale? Eso es que se hizo carne, vino a habitar junto con nosotros. En el mismo texto que antes cité, la palabra habitó define exactamente este concepto, puso su morada, su habitación, hizo su tabernáculo entre nosotros. Así lo define el concepto hebreo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aunque no es mi estilo hacer uso de estas citas fuera de la Biblia, pues las excepciones son para indicar que los conceptos expresados no son conceptos fuera del credo de los sabios rabinos judíos. ¿Vale? Siempre edificamos, cada generación tuvo una cierta parte de la revelación y de entendimiento de la luz, ¿no? De este candelabro, de la luz, del Tanaj o del Brit Hadashah revelada, ¿no? A cada generación ha edificado sobre ciertas enseñanzas compartidas en generaciones anteriores. Así bien, según los relatos del Brit Hadashah y conforme al credo que compartimos y sostenemos que Yeshua, aunque es hijo y por lo tanto tiene a su padre, Yeshua es el creador de todo lo que hay bajo la cúpula del cielo en nuestra tierra. Por lo tanto, quiero compartir un pensamiento de un famoso rabino sobre quién describe quién fue que separó el cielo de la tierra, creando así el firmamento que llamamos cielo. Es importante, no por nada, no nos vamos a desviar del asunto, sino quedemos en el concepto de lo que hemos hablado. Dice, le voy a citar de un libro, no le voy a decir qué libro porque no es relevante, por razones no lo comparto, ¿no? De un rabbi Yosef Hikatilla, un famoso rabino vivió aquí, un intérprete de las escrituras vivió aquí en España. Dice, dice en su libro, al principio de la creación del mundo, la naturaleza de la Shejinah, ¿vale? Permanecía en los niveles inferiores, pues el diseño inicial de la creación era poner en correspondencia los mundos superiores y los inferiores. ¿Vale? Solamente no le voy a citar todo, sino solamente las ideas que tienen que ver con lo que nos importa. En consecuencia, la Shejinah habitó en lo bajo y a causa de que la Shejinah descendió, se separaron los cielos y la tierra. Lo que expresa el versículo, es decir, así interpreta lo que quiere decir Génesis 2.1. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus armadas. Después de eso, Adonai, bendito, se puso como intermediario entre lo alto y lo bajo. Bueno, aquí voy a injertar una nota mía. Intermediario, Paracletos, Shejinah, Hamashiach o el Goel, quien es mi pariente más cercano, más claro no se puede explicar, ¿vale? No voy a citar más de este libro, solamente esta cita es relevante para entender que la Shejinah, ¿vale? Y más abajo dije que le identifica Adonai, es quien se puso como intermediario entre el cielo y la tierra. Y la Shejinah fue a causa, por el hecho que descendió, fue lo que hizo separar el cielo de la tierra y apareció el firmamento. ¿Vale? Y así acabaron, o bueno, así empezó en realidad en Génesis 2,
Aquí se cita el final de la obra de la creación, donde Elohim, una vez que bajó para acabar, para separar, se puso como intermediario. Los creyentes en Yeshua, ¿vale? Por nosotros edificamos sobre lo que ellos entendieron, sobre lo que nuestros en el Tanaj interpretaron en el otro tiempo. Pues nosotros, los creyentes en Yeshua, sabemos que quien subió a lo alto, ¿quién subió? Sabemos que subió Yeshua, ¿no? Y cuando subió dijo, no os dejaré huérfano, no, vendré a ustedes. Pero si subió es que bajó primero, ¿verdad? Es que si no, no puede subir. Y vamos a verlo. Los creyentes en Yeshua sabemos que el que subió a lo alto, según cita Pablo en Efesios 4, capítulo 4, verso 8, y él cita en Efesios 4, 8, cita Salmo 68, verso 18, ¿vale? Para los que no saben, interpreta que Pablo se imaginó cosas, pues siempre voy a tratar de dar las fuentes de donde él cita, ¿vale? De su credo. Fue quien antes descendió, por lo tanto, el que subió antes descendió. ¿Quién descendió? Vimos bien la Shejinah, y habitó entre los hombres, hizo morada con nosotros, ¿no? Esta Shejinah, y los discípulos vieron su kavod, vieron su Shejinah, su gloria. Fue visto en la carne, es decir, alos, ¿vale? Y aquí visto de una forma diferente. Confirmado por los ángeles, testificado por los hombres, como bien está revelado en primera de Timoteo, capítulo 3, verso 17, ¿vale? Todo esto de antes, hay su fundamento, su respaldo, como fue confirmado por los ángeles, testificado por los hombres. Pablo hace un resumen. Los que no saben a qué quiere, dónde se refiere, pues que pregunten, le vamos a dar las fuentes. Y Pablo describía en 1 Timoteo capítulo 3, 16 como un eco del testimonio de Yohanan, de Juan. Juan describió en primer capítulo, en primer libro de Juan, primer capítulo, sobre Yeshua, y sobre todo revelando que nuestra comunión es con el Padre y con Yeshua, y los discípulos pues comparten sobre Yeshua porque vivieron con él lo que comieron, lo que bebieron, con quien tocaron, con quien anduvieron, pues sobre algo que ellos probaron estaban hablando, ¿no? Y sobre todo, pues la Shejinah, el que subió y bajó, pues fue revelado en el Espíritu. Este mismo Ruach, este mismo Espíritu, es lo que habita en los corazones de los que aman la Torah, y es a través de este Espíritu que las oraciones tienen libre acceso o pueden subir al Padre de Yeshua como ofrenda de grato olor, ¿no? Porque el Ruach de Yeshua clama por medio de sus hijos, Abba, Padre. Es lo que describe Gálatas 4, 6 Pablo. ¿De dónde se sacó Pablo esta cita? Esta idea. Porque tenemos en nosotros el Ruach de Yeshua, y por medio de él, porque Yeshua está en nosotros, y porque nosotros estamos en Yeshua, tenemos acceso al Padre de Yeshua dirigiéndonos a él. Como dijo Yeshua, me voy a mi Padre, a vuestro Padre, porque el Padre de su Padre es nuestro Padre por medio de Yeshua, que es nuestro Padre. ¿Vale? Es un juego de palabras, entiéndanlo despacito. Escuchan otra vez. Dijo Yeshua, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros, rogaré a mi Padre y él os dará alos, consolador, el Ruach, quien guía en toda verdad. Pues este Ruach que el Padre envió, ¿dónde se menciona en algún lado que el Ruach envió el Padre? Pues aquí lo describe bien Gálatas 4:6. El Padre nos envió al Ruach de su Hijo, ¿vale? Porque es su naturaleza, su presencia, en todo su poder de su deidad, una deidad que la encubrió en la naturaleza humana, dejó, de decir así, su poder cuando se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿vale? Se quitó su gloria. La kavod, la Shejinah. Y Yeshua dijo en Juan 17, glorifícame con la gloria, con la kavod que tenía contigo antes, ¿vale? Antes cuando fue engendrado. Como dijo a Pilato, por eso nací y por eso vine al mundo. Por eso no nació en el mundo. Nació como mi pariente, como mi Goel, ¿vale? Como la forma del pariente más cercano del Mashiach. Pero su gloria, la kavod, lo vio el profeta Isaías y se le perdió el poder en sus pies y cayó de rodillas.
Y dijo, ay de mí, estoy perdido, porque vivo en un pueblo de labios impuros y tengo los labios impuros. ¿Vale? ¿A quién gloria la vio? Lo describe en Brit Hadashah, que fue la gloria no del padre de Yeshua, sino la gloria, la kavod de Yeshua. ¿Vale? Vio su manifestación, gloriosa presencia como Elohim soberano en todo su esplendor de su poder, cómo vendrá y cómo se manifestará. Y en el Brit Hadashah se describe que vieron a Yeshua. Pues este es su verdadero ser más allá de las apariencias. Voy a acabar con una cita de Salmo 72. Va a leer 3 versos, 17 hasta el 19. Sea su nombre bendito para siempre, que dure tanto como el sol. En él se bendiga todas las familias de la tierra. ¿Vale? Creo que ustedes los que conocen las escrituras, pueden identificar por qué la bendición de la tierra, ¿dónde hay bendición todas las familias de la tierra? En Abraham. ¿En Abraham en quién? Por Isaac, no por cualquier de sus hijos, porque tuvo a Ismael primogénito y otros 6 hijos más, ¿vale? Sino por la semilla bendita. ¿Quién salió de aquí? Bien lo identifica Shaul, Pablo, Yeshua. Esta es la semilla bendita a través de Isaac, del pueblo de Israel, de la casa de Judá, por Pérez, ¿no? Que abrió brecha, ¿no? Por Boaz, también que se dispuso a ser el Redentor, por David, cuyo valor numérico tiene el mismo de mi tío más cercano, es decir, el pariente que tiene derecho a redención, y de aquí Yeshua, el retoño de la casa de David. ¿Vale? No por nada, todas las familias de la tierra, Abraham, tendrán bendición en él. Dichosos le llamen todas las naciones. Verso 18, bendito sea Adonai, Elohim de Israel, el único que hace maravillas. ¿Por qué el único? Pues en comparación con los demás Elohim de este mundo, esos Elohim, estos amos de otras naciones, no pueden hacer nada. Por comparación con ellos, él es único que puede hacer maravilla. Y para el pueblo de Israel, ninguno de esos dioses, mitos deificados de las naciones puede salvar. Por eso no se identifica, yo soy tu único salvador. Ellos no te pueden salvar. ¿Y por qué lo presenta así? Porque por contraste dentro de las profecías, y vamos a llegar con profecías al día, vamos a presentar donde las naciones y los que invocaron nombres ajenos gritarán a sus dioses, gritarán al JC, el falso anti-Mashiach del segundo de la deidad cristiana, ¿no? Y van a gritar los cristianos, sálvanos, y esto no lo salvarán. Y lastimosamente, los del pueblo de Israel que no obedecieron el mensaje, sal del medio de ellos, pueblo mío, que no obedecieron a purificar sus labios, a conocer quién es el Elohim de Israel, y seguirán invocando ese nombre ajeno de un Dios ajeno, no lo podrán salvar en aquel momento. Por eso, por contraste, el Elohim de Israel se presenta, yo soy tu único, el tuyo. Los demás gritarán al que en ellos creen, pero no habrá salvación para ellos, porque hay un solo nombre en cual nosotros tenemos salvación. Le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un nombre que nos vino del cielo, un nombre de Yeshua, y obviamente en Apocalipsis nos presenta cuando la redención será completada, acabada, Yeshua tendrá un otro nombre porque no será salvador para siempre, no habrá más salvación. Mi nombre no reclamará más juicio, más defensa, más abogado. Dan es juez. Él, Elohim, es quien juzga, quien hace justicia, ¿no? Por lo tanto, ya estaremos todos justificados, todos en paz con la Torah. La Torah reflejará la identidad, el carácter de Elohim dentro de sus redimidos. Por lo tanto, mi nombre no será más necesario que se llame Daniel. Tampoco, también está en Apocalipsis presentado, ¿no? Que todos los redimidos recibirán un nombre nuevo conforme a la experiencia que tendrán. Bendito sea Adonai Elohim de Israel, el único que hace maravillas. Y el verso 19, Salmo 72, dice, bendito sea su nombre glorioso para siempre. Toda la tierra se llene de su kavod, ¿vale? De su gloria, como se traduce en Reina Valera. Amén, ve amén. Espero que ha sido un mensaje edificante. Hamenahem, el consolador prometido.
nuestro Zemach, ¿no? Nuestra Shejinah, el que hizo morada entre nosotros, el Ruach HaKadosh, el Ruach de la verdad, el Ruach que nos santifica, ¿no? El que es nuestro guía, el que es nuestro creador, Yeshua, nuestro pariente más cercano. Pues es formas como se expresó a lo largo del Tanaj, del Brit Hadashah, y es parte del plan de redención, manifestarse de esta forma. Cada expresión, cada palabra, cada título, cada atributo, pues nos revela una cierta partecita, ¿vale? Una cierta parte dentro de su ser en este proyecto de restauración, ¿vale? Este proyecto de 7000 años, bastante grande, para traernos de nuevo en conexión con su Padre, ¿vale? Desde España les compartimos, les mandamos un grande abrazo a todos los que buscan la Kabod, la santidad del Elohim de Israel, de Yeshua, que su nombre sea bendito para siempre, porque la gloria de su Padre se manifestó y lo vimos, esta Shejinah, esta Kabod del Elohim de Israel, la vimos en Yeshua. Y Yeshua, ¿quién es? La imagen, ¿no? La manifestación de forma de presentarse, y a través de él mismo podemos conocer cómo es el Padre de nuestro Padre, ¿vale? Un abrazo para todos, espero que ha sido edificante, una ofrenda de grata valor para nuestro Elohim y nuestra fe. Espero que aumente en el conocimiento de quién es el Mashiach, quién es el Consolador prometido, ¿no? Quién se identificó, quién se reveló a través de este siervo Hamashiach, el ungido, nuestro Elohim Salvador, quien nos salva para la gloria de su Padre. Un abrazo para todos, shalom, bendiciones desde España hacia todos los esparcidos del mundo donde existe un hijo descendiente del pueblo de Israel. Shalom.